¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Espero que se escuche. Nada todavía. A ver, vamos a ver. Licenciado, buenas noches. Se le escucha muy alejado y muy bajito. Muy bajito, ya espero. Sí, perdónese. Yeah. Buenas noches. A ver, vamos a ver. A ver, ahora se escucha. Hola, buenas noches. Sí, licenciada. Sí, Ahora se escucha. Okay. Sigue bien bajito, dicen. Sigue bajito. A ver, un poquito voy a aumentar el volumen. A ver. Hola, ahora sí, ¿me escuchan? Voy a ponerme un auricular más. A veces daña y a veces no. Este es mi auricular, algo tengo que hacer, ¿no? Bueno, ante todo, buenas noches. Sé que se escucha, pero vamos a un poquito ver el tema de que no interfiera mucho. Se escucha bien? Hola, Licenciado, cuando se pone los audífonos cerca, cerca. se escucha. Sí, se escucha. Y cuando lo aleja, no se escucha nada. Muy bajito. Entonces ya está mal mi audífono, ¿no? Ahí voy a tener que pensarlo con algo más. Con un alfiler tenía una.
Ah, bueno, aquí está. Con este gancho. A ver. A ver, ahora sí se escucha un poquito mejor. Voy a elevar la voz para que se escuche. Si es que no tengo dificultad. Sí, ahora se escucha. Geraldine, me parece que estabas. Licenciado, buenas noches, se escucha bajo. Hola, Reinaldo. Ok, a ver, voy a ver esto. No sé por qué. A ver. Auriculares, los micrófonos, sistema de carga de computador. Ya. Hola, hola, ¿se escucha? Ahora sí. Hola, hola. Igual al sistema, no por el micrófono, ya. A ver, algo debe ser, porque miren que yo tengo, no se escucha. Sí, ahora sí. Voy a aumentarlo más fuerte que tengo acá, a ver. Pero aunque esto es para escucharlos. Ahora, ¿se escucha mejor? Hola. Y Lice se escucha cuando se acerca, cuando usted se acerca a la Ah, pantalla. ahí se escucha. Ahí, exacto, ahí se escucha bien. Ay, ay, ay. Entonces, ya Sí, estamos. dice, no se aleje porque no se escucha nada de lo que habla, se le escucha bien lejos y bien bajito. Ahora, Fidel, ¿se escucha mejor o no? Fidel, Ahora sí, en esa posición, no se mueva. ok, ya. Voy a estar quieto así. Bueno, no, como no me voy a mover, voy a acercar un poco el micrófono este que tengo. Bueno, ya estamos sacando una carga. Bueno, a ver. La pasada clase nos quedamos acá, voy a hacer un poquito de memoria. No, estábamos acá, ¿no es cierto? El tema era obtener o en todo caso agrupar datos en función a una serie de datos que nosotros hemos conseguido según nuestro tema de interés, ¿cierto? Es lo que quiere decir que si yo tengo, este es un ejemplo ilustrativo donde yo voy a aplicar todos los procedimientos que hemos visto, ¿no es cierto? Desde el primero, desde encontrar R, que es nuestro inicio, ¿no es cierto? Nuestro R es el rango, quiere decir entre qué espacios, entre qué rango de datos estamos trabajando, ¿cierto? Puede ser del 1, bueno, empieza del 0, puede estar incluido el 0 hasta n números, ¿no es todo? La cantidad que sea. ¿Y cómo obtengo Licenciado, R? buenas noches. Hola Martín, dime. Licenciado, ¿me da permiso para grabar la clase? Ok, ok, Martín, un ratito, déjame. Martín, ¿dónde estás? Martín, 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 un ratito. Mary, no me está, Martín. Has abierto tu aquí estás, Martín. Ok, ya está Martín. Gracias, Liz. Muy bien, Martín. Recording in progress. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos en esta situación? Repito, de que hemos aplicado para encontrar, para agrupar los datos, ¿no es cierto? Necesitamos aplicar 5 pasos, ¿no es cierto? Los 5 pasos se presenta primero obtener R es el rango, identificando el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no es cierto? ¿El valor mínimo de qué? De las variables que nosotros tenemos, ¿no? De los datos que tenemos acá. Y obviamente, todo ejercicio nos va a presentar siempre datos cuantitativos, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos dar un sentido a estos valores cuantitativos, ¿no es cierto? Entonces, el rango lo encontramos de ese punto de vista, ¿no? De que encontramos el dato máximo y menos el dato mínimo, ¿cierto? Posterior a eso, yo voy a encontrar el número de intervalos. El número de intervalos, ya les decía que ustedes podemos asociarlos por los números de fila, ¿no es cierto? Y la recomendación estaba, ¿no? Voy a ir un poquito para atrás. Acá, ¿no es cierto? A ver, aquí, no, aquí está. Acá, no, este no es. El intervalo, acá está con amarillo, ¿no es cierto? La recomendación de que los intervalos no sean menores a 5 ni mayores a 12. Eso quiere decir que las filas
estén básicamente en estos parámetros, ¿no es cierto? Como 5 filas mínimo y 12 filas máximo o 12 intervalos, ¿de acuerdo? Por eso les decía de que podemos hacer una comparación con las filas para que nosotros podamos recordar que los intervalos se refieren como a las filas que puede tener nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Entonces, el segundo paso es encontrar los intervalos. Y el intervalo se lo encuentra aplicando esta fórmula que ustedes ven acá, ¿no? Esto es, tenemos que tener en cuenta de que esto tiene que darnos un valor entero, ¿cierto? Porque son números de filas enteras, ¿no? No hay media fila, no hay una fila 3/4, ¿no es cierto? Tiene que ser números enteros, filas enteras, ¿cierto? No puede haber 5 filas y, qué sé yo, un pedacito más, ¿no es cierto? No, no puede ver. O son 6 filas o son 5 filas, ¿no? En ese sentido, si nos da un valor con fracción, nosotros podemos redondearlo al número o a la cantidad superior, ¿no? Siempre siendo entero. Y obviamente para encontrar el intervalo tenemos que saber qué es n, ¿no es cierto? N es el número de datos que yo tengo en mi muestra, ¿cierto? Y el número de datos en mi muestra son todas estas cantidades de respuestas que he obtenido de mi muestra, ¿cierto? Acá tenemos 40 datos, ¿ok? Tenemos 40 datos. También podríamos tener 50, 60, 80, 100, 200 datos en función a la muestra en la cual podría yo haber considerado, ¿cierto? Entonces, el primer dato es saber qué es n. N son los números de datos que tenemos y obviamente es parte de la fórmula para sacar el número de intervalos, ¿no? Y aplicamos logaritmo de n, que es logaritmo de los datos que se tienen. En ese sentido, aplicamos esta fórmula para obtener el número de intervalos. Una vez que ya tenemos el número de intervalos simbolizado con la letra n sub i, aplicamos al tercer paso, encontrar la amplitud. La amplitud se refiere al intervalo de cuál va a ser su límite inferior de mi intervalo y cuál va a ser su límite superior de mi intervalo, ¿no es cierto? A eso se denominamos o lo entendemos como amplitud, ¿no? Al espacio que existe entre el límite inferior y el límite superior, a esa distancia que existe o a esa cantidad de datos que nosotros vamos a considerar, lo llamamos amplitud. Y la amplitud lo simbolizamos con la letra I. Y lo hallamos I es consecuencia de haber primero despejado R, que es rango, dividido sobre el número de intervalos, ¿no es cierto? Rango sobre el número de intervalos. En este sentido, nosotros encontramos que la amplitud, ¿no es cierto?, es también si nos da un número fraccionario, tratar en todo caso redondearlo, ¿no es cierto?, para que tengamos valores consistentes en todos los intervalos. Ahora, no siempre vamos a, la amplitud no siempre va a tener que ser números enteros, ¿cierto? Como los intervalos. La amplitud en función a los datos que estemos revisando nos va a permitir poder utilizar números naturales o números reales, ¿cierto? O fraccionarios o números enteros. Eso dependiendo a los datos que nosotros queramos revisar, ¿cierto? Por ejemplo, las distancias que recorre un vehículo, por ejemplo, ¿no? En, qué sé yo, 5 minutos. No vamos a tener siempre un dato entero, ¿no es cierto? Qué sé yo, 100 metros, 205 metros, 206 metros, 96.5 metros, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en ese caso siempre vamos a poder usar fracciones, ¿no? Vamos a poder utilizar fracciones. Pero el intervalo o la amplitud me va a dar el ancho, ¿no es cierto? ¿Qué tanto vamos a considerar? A ver, Boris, dime, ¿tienes una duda? Sí, Lick, buenas noches. Hola, Boris, dime. Yo quería preguntarle una cosa. Si digamos tenemos 5,33, ¿debemos redondearlo a 5 o debemos redondearlo a 6? Eso, la respuesta más clara sería dependiendo a los datos que tú estás revisando, Boris.
En este caso nosotros tenemos enteros, ¿cierto, Boris? Fíjate, 36, 30 son números enteros. Entonces, Sí, cuando tienes valores enteros, lo más aconsejable es que tú los redondees, ya. ¿sí? Los redondees, pero si manejas datos fraccionarios, o sea, como decir 60.5, 32.2, ¿no es cierto? Entonces se te es permitido utilizar también fracciones en la amplitud. Sí, pero lo que le quería preguntar es que si, digamos, tenemos menos de, digamos, 5,5 se redondea a 6, ¿no ve? Sí. Y, digamos, si tenemos 5,3, ¿lo redondeamos a 5 nomás o lo tenemos que redondear a Eh, 6? Eso en la anterior clase no ay, lo he ay, ay. entendido. En cuanto a por ejemplo, voy a ir a partir del intervalo, ¿sí? Los intervalos eh, les comentaba de que tratar de que sea número entero, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá nos da, qué sé yo, 6.32, por ejemplo, redondeamos a 6, o me da 5.90, redondeamos a 6, ¿no es cierto? En este caso podemos aplicar el criterio, pero en definitiva, ¿no es cierto? No voy a aplicar unas reglas 100% redondeo al mayor o redondeo al menor. ¿Por qué? Porque cada ejercicio que nosotros hagamos difiere en su naturaleza de presentación. Entonces, yo les aconsejaría de que un poquito el uso constante de esta fórmula les dé a ustedes un panorama, decir, de que si voy a redondearlo al mayor o lo voy a mantener en su valor. ¿Sí? Fíjate que este ejercicio está preparado a redondear, ¿no es cierto? Fíjate que lo he redondeado al número mayor de 5.83 que me da el resultado, lo he redondeado a 6, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en primero, repito, ¿no? Yo tengo números enteros, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa que si acá podríamos haber tenido 5.3, como nos dice Porres, ¿no? Lo más razonable sería redondearlo a 5, ¿no es verdad? O sea, un criterio prudencial sería redondearlo a 5, de manera que mi amplitud va a ser de 5 dígitos, ¿cierto? De 5 valores. Eso también nos da un resultado. Si no, no tiene mucha consecuencia notable o mucha variación, donde sí vamos a poner hincapié va a ser en la interpretación, ¿no es cierto? Voy a tener que jugar yo con dos valores, ¿no? Eso necesariamente voy a tener lo que hacerlo así. O los redondeo, ¿cómo incide redondearlo al número menor? ¿Cómo incide redondearlo al número mayor? ¿Cierto? Eso es un poquito de criterio del investigador en todo caso, ¿no? La norma o la regla en términos estadísticos son números matemáticos, están sujetos a interpretación, ¿verdad? Es la interpretación que ustedes o que la investigación o el investigador le va a dar. Entonces no sería correcto de mi parte decirte, Boris, si yo tengo 5.3, los redondeas a 5. No, de manera criteriosa, yo te diría de que practiques primero con 5, luego con 6 y veas tú qué resultados obtienes variando la amplitud de tu intervalo, ¿no es cierto? En todo caso, ¿qué respuesta te satisface o qué respuesta consideras que de tu investigación puede dar una mejor interpretación? ¿No es cierto? Entonces, yo no me animaría a recomendarte que hagas esa tal discriminación sin antes que tú pruebes y practiques por los dos lados, ¿no es cierto, Boris? Me parece que es una percepción criteriosa para que tú puedas saber cuál es el comportamiento de los datos, tanto utilizando diferentes datos, en este caso, diferente amplitud, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver, o sea, veamos que se nos encuentra el caso, veamos qué posición tenemos, ¿sí? Vamos a ver. Pero como un criterio general, digamos, ¿no es cierto, Boris? Para que no tengamos que decir, ¿no? Pero no, si no sabemos, entonces cualquiera de las dos son válidas, posiblemente sí, las dos son válidas, ¿sí? Oh, Pero en buenas todo noches. caso, como un criterio general, Boris, mantener al número mayor, ¿sí? ¿Por qué mantener el número mayor? Porque en algún, ¿no es cierto? Fíjate que eres el rango
Y en el punto 4 vamos a obtener un nuevo R, donde ese nuevo R nos va a dar un poquito más de amplitud o de espacio para considerar estos espacios, ¿sí? Pero obviamente veamos cómo se comporta, ¿sí? Veamos cómo se comporta. Fidel, querías decir algo, me parece. Fidel. Sí, licenciado, no, quería acotar lo que decía el compañero y Ujú, lo que usted también explica. Sí, tiene razón. En los números enteros, en este caso, de acuerdo a su pregunta del compañero, si da dice 5.3, a cuál redondear, dice. Entonces, yo creo que debería considerarse, aunque sea 5.3, 5.2 o 5.4, debería considerarse 6 porque faltaría, así hablando en términos generales, faltaría espacio para poder redistribuir los datos. Entonces, si redondeamos al número superior, dependiendo cuál sea la fracción que falta, ya se puede regular con eso que usted está diciendo del nuevo R, ujú, porque si lo redondeamos de 5.3 a 5, como le digo, falta espacio para poder aplicar los intervalos, los datos que corresponden a los intervalos. No, como se dice, no. ujú. Ok, Esto, como le Fidel, digo, en el caso de números enteros, porque si ya usted sí dice, trabajamos con números fraccionarios fraccionarios. o reales, en ese caso ya no habría problema, ¿no? Pero sí, en el Sí, caso de números enteros hay ese problema. Falta espacio. ok. Sí, sí, yo también me he topado con ese tipo de dilemas, porque tendríamos que siempre eh, o aplicar el criterio básico, ¿no? De que de 5 para abajo se redondea el número inferior y de 5 para arriba se considera al número superior, ¿no es cierto? Entonces, el redondeo clásico que lo hemos conocido, ¿no es cierto? Que eso está desde normativa tributaria, desde ya tocando ese punto, es donde considera, por ejemplo, el redondeo. Pero, repito, ¿no? Para no mantener en expectativa a Boris y obviamente a todo el curso, cuando tengamos números enteros, ¿no es cierto? Como en este caso, pues tratar de que el amplitud también sea número entero y siempre es tratar de que sea número superior. ¿Por qué? Porque como vamos a calcular nuevo R, este nuevo R me va a dar ese espacio, me va a dar un valor más para que yo pueda considerar, ¿cierto? Me va a dar esa opción más, ¿no? Y se van a dar cuenta en los ejercicios que hagamos, les va a coincidir los datos con la cantidad, ¿no? Les va a dar los datos exactos. Porque estamos aplicando un procedimiento, no es al azar, no es a discreción del investigador, sino estamos haciendo técnica, ¿no? Estamos aplicando la técnica acá. Y por eso, obviamente, la técnica está comprobada, está probada, y obviamente puede explicar los fenómenos según lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces, vayamos a ver, siempre agradeciendo el tema de esa duda que tienen, ¿no es cierto? Me parece excelente ese tema de tratar de ver las diferentes alternativas que se tienen. Ok, salvaguardando ese punto, ¿no es cierto? Estamos en el punto 3, identificando la amplitud, y la amplitud lo vamos a tener ahí, ¿no es cierto? Ahora, el punto 4 es el nuevo R, ¿cierto? ¿Por qué calculamos nuevo R? Un nuevo rango es para un poquito, tener un poquito de holgura en cuanto a la consideración de las cantidades que existen, ¿no? Eso nos limita un poquito más de espacio, ya no nos permite dar valores exactos, ¿no es cierto? Cantidades exactas, porque si mantendríamos el R, normalmente como nos comentaba Fidel, siempre falta un espacio, no nos va a cuadrar, como entendemos, ¿no? Como conocemos esa expresión, no nos va a dar eh, los valores de manera exacta, ¿no? Siempre nos va a faltar uno, nos va a sobrar otro. Entonces, con este nuevo R nos permite tener ese espacio. Y el nuevo R encontramos, ¿no? Multiplicando la amplitud por el número de intervalos, ¿no es cierto? En todo caso, sabemos que el NI es el intervalo, fíjense, ¿sí? NI es el número de intervalos, EI es la amplitud, ¿no es cierto? Entonces, el número de intervalos por la amplitud. En todo caso, fíjense que nosotros tenemos que en nuestro nuevo R es 6 por 6 es 36.
¿Cuánto era nuestro R anterior? Fíjense que era 35, ¿no es cierto? 35. Ya se está agregando un valor más. Y por criterio, ¿no es cierto? Este valor 1 que nos está aumentando, por criterio lo pasamos al límite superior, ¿no? Al final lo sumamos, ¿no es cierto? Si mi X máximo era 65, lo voy a sumar 1 y va a ser 66, ¿no es cierto? Y mi X mínimo era 30, no lo voy a sumar ni lo voy a restar nada, entonces va a quedar en 30. O tengo la otra alternativa de que a mi X máximo no le subo nada, pero sí a mi X mínimo lo voy a restar 1, ¿no? Y empezaría desde 29. Ambos criterios también son válidos, ¿no? Bueno, esto después podemos aplicar con los dos métodos, bueno, con las dos alternativas, y evidentemente nos van a dar algunos datos que no van a coincidir, ¿no es cierto? Porque los valores cambian, también su posición cambia, ¿sí? Y el otro caso era ya de una vez hacer el conteo, ¿cierto? Vamos a formar los intervalos y fíjense, ¿no es cierto? Nosotros en el ejercicio hemos encontrado el número de intervalos son 6, ¿no? Y en el ejercicio hemos encontrado 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Esto se llama clase o intervalo de clase, ¿sí? Y les hacía mención de que a este intervalo de clase ustedes van a hacer un poquito de memoria. Cuando hacíamos una introducción a la elaboración de tablas, recuerden el tema de los pescaditos, ¿no es cierto? Que teníamos en una pecera, y las clases de pescados que había en una pecera, ¿no es cierto? Y los tipos de peces, pues esos tipos de peces son acá, ¿no? Son las clases. Aquí clase dorada, clase rosada, amarilla, celeste, que son negra, ¿no es cierto? Esas son las clases. Y se le aplica este valor más de clase o intervalo de clase, ¿no? Y para que ustedes vayan recordando eso. A ver, Boris, dime. Lick, mil disculpas una vez más. No te preocupes. Dime. Tengo otra duda del nuevo rango. Aquí. ¿Puede ser una variante de 1 a 5, digamos? Sí, O pues, sea, puede encontrar, puede haber, ya. pero no se Y presenta. Dime. si digamos ya tengo ese caso, licenciado, sí o sí, digamos, solo debo restar 1 al rango superior X. y, digamos, aumentarle 4 al rango inferior. O puede ser, digamos, restarle 2 al rango superior y restarle 3 al rango inferior. Correcto. Sí. Ese debería ser tu criterio, Boris, ¿no? Estás yendo bien. Si tu nuevo era acá, por ejemplo, ¿no? Te da 5, como tú dices, ¿no es cierto? No, pondremos nomás 1 y voy a separarme esto, ¿no? Por ejemplo, mi rango era 36. Bueno, acá era, por ejemplo, era 41, qué sé yo. Menos 35, acá va a ser 6. Bueno, poner aquí 40, ¿sí? Para que sea impar. Perdón, 40. Menos 35, pues aquí va a ser 5. Aunque no he practicado con una cantidad. Normalmente son entre 2, 3, máximo 4, ¿no? Pero veamos que es un número impar, ¿cierto? Asumamos de que este es tu nuevo rango, ¿no? Que tiene 5 observaciones que tú puedes distribuir. El criterio que me estás mencionando, Boris, es razonable. ¿Por qué? Porque estás distribuyendo la cantidad de 5 tanto al límite, al X máximo como al X mínimo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería uno de los criterios? Acá tenemos dos criterios, ¿no? Dos alternativas, si quieres, ¿no? Acá. Me voy a ir por la primera, ¿cierto? Puedo dividir. Entonces, al 65 puedo sumarle 3, ¿no es cierto? Aquí va a ser 68. Y al mínimo lo puedo restar 2,
¿no es cierto? Por lo que iba a ser 28, ¿sí? Entonces los 5 han ingresado ya dentro del rango, ¿no? Cuando yo voy a recontar, cuando yo empiece con mi límite inferior, voy a empezar con 28. No voy a empezar por 30, voy a empezar por 28. Solamente por el caso de que me dé espacio, ¿no es cierto? Y al final yo voy a terminar con 68, no con 65. Entonces eso me va a permitir a mí tener eso, ¿no? A ver, un ratito, estamos... Ya, ahora sí, había un visita, ¿no? Boris, puedes trabajar de esta manera, ¿sí? Ok, puedes trabajar de esta manera. Pero como por los ejercicios que he practicado, normalmente está entre 2, 3, ¿no? La variación, máximo 4, ¿no? 5 no se presenta, ¿no? Pero bueno, esto pues me permite. Licenciado, Dime, Boris. el ejercicio que he dejado en la anterior clase, Sí. no sé si a mis compañeros igual les sale así, pero la variable o la variante me ha salido 5 a mí. Ah, ya. Veamos. Justamente vamos a llegar a eso, ¿sí? Ya Ok, está Boris. bien, Ok, esa entonces, era mi duda. Gracias, muy bien, Boris. licenciado. Lo podemos distribuir, ¿no? Como estamos viendo acá, lo podemos distribuir, ¿no? Pero siempre hay la duda, ¿no? Si tengo uno, ¿qué hago, no? Lo sumo al límite, al X máximo, los resto, ¿no? Entonces, es indiferente. Cualquiera de las dos se puede aplicar. Obviamente, eso ya va a depender también del juego de datos que tengamos, ¿no? Esto lo voy a borrar. Esto estaba más uno, ¿no? Más uno era aquí. Era aquí 66. Y aquí era 0, ¿no es cierto? No voy a restar nada, entonces acá iba a tener los 30. ¿Sí? Entonces, eh, es esto lo que voy a obtener. Entonces, tuvimos acá eh, nuestro nuestra primera columna era identificar los intervalos, ya los hemos identificado. Y fíjense, este juego, ¿no es cierto? Límite inferior cerrado, ¿no es cierto? Intervalo, límite inferior cerrado, pero límite superior abierto. ¿Eso qué quiere decir? De que el límite superior no debe ser tomado en cuenta, sino que debe ser considerado solamente hasta el 35. Eso nos quiere decir, ¿no? Pero estadísticamente se toma de esta forma, ¿no? Y no, pero no, cuando está abierto, quiere decir que no tomemos este número final, que dentro de este intervalo no se considere este número. ¿Por qué? Porque va a ser el siguiente intervalo quien lo va a tomar en cuenta, ¿no? Porque va a empezar desde 36 cerrado, ¿no? Eso tiene que recordar y tienen que mantener ese criterio, ¿ya? ¿Qué otro dato más? Nada, sino que cuando vayamos sumando, fíjense que los valores siempre nos va a dar a los límites que hemos encontrado en nuestro nuevo rango. Nosotros hemos empezado en 30, que es nuestro rango, nuestro X mínimo, y nuestro X máximo ya se convertí en 66. Entonces, cuando haga esta distribución, también me da mi 66 en valores exactos, ¿no? Y esa es una de las ventajas que se tiene manejando la técnica de manera procedimental, ¿de acuerdo? Y el otro caso ya hemos hecho, ¿no? Identificar la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos existe? Está entre el 30 y el 35, ¿no es cierto? Entonces yo me voy a mi matriz, busco cuáles datos están entre el 30 y 35 e identifico los datos, ¿no es cierto? Y eso es lo que hemos hecho. Ahora vamos a encontrar nuestro... ya hemos sacado a la marca de clase. Aquí, ¿no? Realizamos el conteo de datos, luego calcular la marca de clase. La marca de clase es un promedio, ¿sí? ¿Un promedio de qué? Un promedio entre el límite superior y el límite inferior, dividido entre dos, ¿no? Porque son dos extremos, dos datos que estoy tomando en cuenta. Por eso el X, el promedio de este intervalo es, en este caso, 30 más 36, dividido entre 2 es 33. El promedio, la marca de clase de este intervalo es 33. De 36 más 42 dividido entre 2, la marca de clase es 39, ¿no es cierto? Entonces, este es el promedio, ¿sí?
Y por notación, eso es lo que vamos a tomar en cuenta, esto se lo considera como F sub 1. Por ejemplo, aquí estamos en la frecuencia absoluta, ¿no es cierto? Entonces, esta se le llama F sub 1, ¿no es cierto? Voy a hacerlo así. Acá. Voy a ponerlo acá. Aquí está, ¿no? Ahí está, fíjense, este es F sub 1, pero no es mayúscula, ¿no? Este es minúsculo. Ahí, ¿no? Ahí está. Ustedes cuando vean esto también. Dice, ahí está, ¿no? Esto es F sub. En todo caso, ahí está seguro. 2, 2. Ahí está, ¿no? Ahí, F sub 2, ¿no es cierto? Ahí. Ahí. Es como decir, esto es F sub 1 es igual a 8. F sub 2 es igual a 6. ¿No es cierto? Voy a copiarme esto. Ahí. Voy a cambiarlo luego. ¿Por qué hago esto? Porque para que los datos que ustedes tengan, este es F sub 3. No, este no es de aquí. 3, ahí está. 3, este es 4. Este es 5. Este es 6. Entonces, fíjese que mi frecuencia absoluta F sub 1 es 8. Mi F sub 2 es 6. Mi F sub 3 es 5. Mi F sub 4 es 7. Mi F sub 5 es 11. Mi F sub 6 es 3. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo les pregunte qué representa la F sub 4, ¿no es cierto? ¿Qué representa la F sub 4? A ver, Boris, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Cómo el licenciado no estaba prestando mucha ¿Qué atención? ¿Qué representa F sub 4? Eh, 7, ¿cómo sería esto? No, no le estaba siguiendo, dice, va a disculpar. Estás pasando otra clase vos seguro, ¿no? No, Recuerden, no, estaba así resolviendo el ejercicio que he dejado. les voy a pedir que se conecten nuevamente, se va a cortar esto y continuamos, ¿sí? Se conecta nuevamente, por favor. Le- Dime, Boris. Sería 7, 8 horas y 53 horas. Ya, está bien. Eso es Perfecto. Noeli. Entonces, a ver, veamos la condición. La condición dice, a 40 estudiantes se le pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada, el número de horas, ¿cierto? Entonces, tú me estás diciendo que 7 estudiantes han Estudiaron entre 48 y 54 horas. 54, sí, está bien. Está bien, eso se representa esto, ¿no? Está bien. Entonces,
estamos así, ¿no? Que en este caso, los datos los debemos considerar así, aunque no aparezcan, pero nosotros los debemos tomar en cuenta de este punto de vista. ¿Qué pasaría con mi marca de clase? Que es el promedio. Entonces, mi marca de clase llegaría a ser así, ¿no es cierto? Y voy a poner X, M, sub 1, ¿no? Así me tendría que ser, ¿no? La marca de clase, yo voy a poner fuente aquí, ¿no? Ahí está. Así vendría a ser, ¿no? Y yo pondría así. Ahí. Licenciado, por Ya, ¿no? favor, Miren, dos. Dime, Boris. permítame grabar la clase. Ah, ya, podría. Ok. Un ratito, ¿dónde estamos? Estamos con Martín. Martín, eres mi casero, Martín. Ok. Muy bien, Martín. Listo, gracias, Está ahí. Liz. No te Recording in preocupes. progress. Ya. Entonces, fíjense que cuando yo quiero sacar la marca de clase, entonces también la marca de clase va a tener esa misma notación, ¿sí? Va a tener esa misma notación. Entonces, yo aquí voy a poner 3, ¿no es cierto? Y mi marca de clase, aquí va a ser 4. Entonces, en algún momento yo les voy a preguntar qué representa X sub M2, ¿no? X sub M5, X sub M6, ahí, ¿no? Así está. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo tenga esto, representa también así. Y la marca de clase representa el promedio entre el límite superior y el límite inferior de un intervalo, ¿no es cierto? De un intervalo. Por ejemplo, el intervalo 1, su promedio es 33, o su marca de clase es 33. ¿Y esto de qué nos va a servir? Nos sirve para términos de interpretación, ¿no es cierto? Para términos de interpretación. Por ejemplo, 5 estudiantes, ¿cuántas horas estudiaron en promedio la semana pasada? Si yo les pregunto, Entre 42 y 48 horas, licenciado. no, vos, en promedio, Boris. 45 horas. Este es el promedio, ¿no es cierto? Eso quiere decir que 5 estudiantes estudiaron en promedio 45 horas, ¿ok? 3 estudiantes en promedio estudiaron 63 horas, ¿no es cierto? Pero ahí viene un poco más la que expliqué semana pasada, ¿no? Aquí dicen los que estudiaron la semana pasada, tanto como fuera y dentro de las aulas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros sería, ¿no? En promedio, 3 estudiantes en promedio estudiaron 63 horas, ¿no? 11 estudiantes estudiaron en promedio 57 horas. 7 estudiantes estudiaron en promedio 51 horas, ¿verdad? Entonces, así entendemos un poco mejor los datos que estamos dibujando, que estamos trazando, ¿sí? Ok, seguimos con esto. Ahora voy a tener que averiguar la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa es dividiendo el número, mi f sub 1, ¿no es cierto? Pues la fórmula va a ser f sub x dividido entre el n, ¿no es cierto? N en todos los casos es un valor absoluto de 40, ¿cierto? Entonces, 8 dividido entre 40 es 0.2, 6 dividido entre 40 es 0.15 y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿no es cierto? Entonces, la frecuencia relativa me da la variación o la variación que puede tener el grado que tiene en relación a 1, ¿cierto? Por ejemplo, la interpretación, ¿no? 0.2 estudiantes, ¿no es cierto?, han estudiado entre 30 y 36 horas, ¿no? De manera fraccional. Esto se complementa con el dato porcentual, ¿no es cierto? Ya sabemos encontrar. Entonces, pues, su notación también tiene que ser algo similar.
En todo caso, F sub R sub 1 va a ser mi frecuencia relativa. Aquí, donde está fuente, subíndice, esto es frecuencia relativa F minúscula, ahí está, ¿no? Frecuencia relativa, ahí, esto es 2, ¿no es cierto? Esto va a ser 3, ahí, esto va a ser 4, ahí está bien. Esto va a ser 5. ¿Sí? Y este va a ser 6. ¿Sí? Este va a ser F sub R 6. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces ya le estamos colocando su nombre y su apellido. ¿Verdad? Ahora, como en el ejercicio, toda variación también tiene su dato acumulado. ¿No es cierto? Y el dato acumulado ustedes tienen que tomarlo en cuenta desde el punto de vista de la frecuencia. Por ejemplo, FA, la frecuencia acumulada, es ahí, ¿no? La frecuencia acumulada, aquí estamos. Ahí, ¿no? Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada va a ser la progresión que tiene, ¿no es cierto? En todo caso, 8 empezamos en 8, 8 más 6 va a ser 14, 14 más 5 va a ser 19, 19 más 7 va a ser 26, 26 más 11 va a ser 37, 37 más 3 es 40, ¿no? Aquí llegamos a total de... Entonces, también este dato es muy importante, como ustedes han podido advertir, son datos acumulados, ¿no es cierto? Que se está sumando el número de estudiantes que se ha encontrado en cada uno de estos intervalos. A ver, alguien se anima, por ejemplo, a interpretar qué representa este 19, o mi frecuencia absoluta sub 1, ¿no es cierto? Voy a poner en F sub A guión 1, esto igual, ahí no, así voy a colocar, esto voy a ponerlo, no, esto es, no, esto, solamente estos dos, ahí, esto voy a poner, frecuencia acumulada, subíndice, ahí está, ¿no? Ahí está. Ahí. Yo voy a copiar así. Entonces F sub 1, este es F sub 2. Este es F sub 3. Este es F sub 4. F sub 5. F sub 6. Ahí está, ¿no? Frecuencia absoluta. Fuente voy a poner. No. Ya, no tengo para colocar centro, ¿no? Quiere ser. Ah, aquí está. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está agarrando el centro? Ah, ya, no sé por qué. Ya, ahí lo mantenemos, ¿no? Entonces, mi FA sub 2 representa diferente valor. A ver, yo les preguntaba, ¿no? ¿Qué representa mi FA sub 3? A ver, menos Boris. A ver. Boris ya nos ha respondido, nos ha ayudado. Georgina.
A ver, nuestra Georgina. Jessica Yanaguaya. ¿Estás, Jessica? Sí, dicen estoy aquí. Estás, bueno, Jenny, a ver, por favor, Jessica, ayúdame. ¿Qué representaría este FA sub 4? Esto. ¿Qué representaría? A ver, Jessica, te voy a dejar tiempo para que veas, ¿no? Bueno, ya hemos encontrado el acumulado, ¿no? El acumulado de la frecuencia absoluta, y la frecuencia absoluta lo tenemos en el número de estudiantes que hemos encontrado que están dentro de este intervalo, ¿cierto? Dentro de este intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que 8 estudiantes estudiaron la pasada semana entre 30 a 36, es decir, algunos seguramente han estudiado 30, otros 31, 32, 33 o 34, hasta 35 horas, ¿cierto? En algunos estarán en ese rango, ¿no? Y en este intervalo, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar. Y ahora un dato muy importante es sacar el valor porcentual, ¿no es cierto? El valor porcentual nos permite interpretar de mejor manera esta tabla, ¿no es cierto? Si bien la frecuencia relativa nos permite para un tipo de interpretación, el valor porcentual ya amplía esa capacidad de interpretación de la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque ya está manejando a niveles porcentuales, ¿no es cierto? Y obviamente es mucho más amigable con la exposición y es mucho más amigable para que se entienda se entiendan nuestras conclusiones de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo el porcentual? Es simplemente a mi valor relativo, a mi frecuencia relativa, lo voy a multiplicar por 100, ¿no es cierto? En este caso, voy a multiplicar así, ¿no? La fórmula sería así, ¿no? F sub R sub 1 por 100, ¿no es cierto? Acá también sería así. Acá también sería así. Ahí. Va a ser mi F sub FR sub 4. Acá mi FR sub 5, ¿no es cierto? Eso quiere decir que es mi frecuencia relativa. Y lo estoy multiplicando por 100. A todos lo estoy multiplicando por 100. ¿Ok? Ahí está. En todo caso, a esta operación yo voy a obtener un valor porcentual. Todo ya es valor, pues lo estamos expresando sobre base 100, ¿no? Estamos expresando sobre base 100. El valor relativo, la frecuencia relativa está sobre una base unitaria, sobre la base 1. Y en valor porcentual sobre base 100, ¿verdad? Entonces, ya se nos es más amigable o se nos es más fácil interpretar estos datos cuando tengamos valores porcentuales. En ese sentido, hagamos a ver un ejercicio, ¿no? ¿Qué representa a qué porcentaje representan los estudiantes mi F sub 4, ¿no? Mi F sub 4 ¿a qué porcentaje representa? ¿Ah? ¿Alguien quiere Al responder? 17,5%, licenciado. A ver, mi F sub 4, pero ¿qué significa 17.5, Boris? El porcentaje de estudiantes Ya, 17.5% por ciento. ya estudiaron entre 48 y 54 horas, ¿no es cierto? El Sí, 17% de estudiantes, ¿verdad? El 17% de estudiantes estudiaron entre 48 y 54 horas, ¿verdad? Entonces, para mí, desde un punto de vista de
académico, me sirve este porcentaje, ¿no es cierto? Y repito, acá en estadística no estamos tomando datos al azar, no estamos sacando interpretaciones subjetivas, ni tampoco estamos cambiando datos o alterando la información, ¿no es cierto? Una de las características básicas de la técnica de la estadística descriptiva es la descripción tal cual se presenta en la muestra o tal cual se muestra el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, para mí es muy importante porque a ustedes les va a permitir sacar un criterio, ¿no es cierto? En ciertos momentos, a mí no me parece ético, por ejemplo, en algún momento cuando algunos alzan estos datos de manera al azar, ¿cierto? Por decir, qué sé yo, el 80% de estudiantes de la carrera de comercio internacional no va a las bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿de dónde sacan ese dato de 80%, que a veces es muy alegre, es muy marginal manejar ese tipo de datos, ¿no? Muy aleatorio, muy subjetivo. Entonces, las estadísticas, cuando manejamos en porcentaje, fíjense que el porcentaje nació de esta frecuencia relativa, ¿ok? Nace de esta frecuencia relativa. Y esta frecuencia relativa nace dividiendo, ¿no? Esto va a estar de color, aquí está, ¿no? Voy a poner de color, de este color, y este evidentemente va a estar también de un color diferente, ¿no? Voy a poner, ¿dónde estamos acá? Estamos con este, ¿no? Entonces, un color de ese mismo nivel, ahí, ¿sí? Para que se diferencien estos gráficos, perdón, voy a colocarlo así. Esto lo voy a poner ahí, ¿no? La interpretación tiene que tener este contexto. Siempre tiene dos partes de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, acá va a ser, qué sé yo, 75, y aquí va a ser 25, ¿sí? Llega a 100, ¿ok? Entonces, si esto representase el número o la cantidad de estudiantes, insertar aquí está, ¿no? Mi resultado ha encontrado que 25 estudiantes se dedican a trabajar, se dedican a realizar trabajos nocturnos, ¿sí? Nocturnos, ¿sí? Trabajos nocturnos como que, no sé, hay miles de trabajos, ¿cierto? Que sé yo, acá pueden poner eh, ahí, ¿no? Ahí. Guardias de seguridad. Ya pueden ser seguridad, pueden trabajar de turno en empresas, ¿no es cierto? Que, ¿cómo se llama? Viene mercadería, en las mercaderías, no todas las mercaderías llegan, pues, 8 de la mañana, 9 de la mañana, ¿no es cierto? Es la hora que venga, entonces a lo mejor hay personas que trabajan de noche, vigilando. Entonces, mi primera interpretación, etcétera, no voy a ahondar más, ¿no? Entonces, mi interés, mi primera conclusión, indico, ¿no? 25 estudiantes se dedican a realizar trabajos nocturnos. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa con este 75? ¿No? Porque yo estoy enfocado en estos, ¿no? Mi estudio ha sido sobre estudiantes que trabajan o que estudiantes que no trabajan, ¿sí? Pero he encontrado en mi investigación que este es el foco que me atrae, ¿no? Este de acá.
Ahí está, ¿no? Este es el foco que me llama la atención. En estadística siempre existen dos lados de la moneda, ¿no? Aquel que me arroja la información que estoy buscando, pero existe la otra parte, ¿no es cierto? Entonces, en ciertas investigaciones jóvenes, es importante, puede ser importante empezar por el objeto de investigación, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy investigando los estudiantes, si los estudiantes trabajan o no trabajan, o qué tipo de actividad realizan fuera de aulas, por ejemplo, ¿no? Cumpliendo todas sus obligaciones académicas. Entonces, estoy encontrando del que el 25%, ¿no es cierto?, se dedica a actividades laborales, pero nocturnas. Todas las actividades que se nos puede llegar a la mente, ¿no? No es mi propósito encontrar cuáles, pero sí les dedico. A mí me llama la atención, ¿cierto?, como investigador. ¿Por qué? Porque fíjense que en las horas nocturnas siempre hay el tema del desgaste físico, qué sé yo, puede haber un abuso, por ejemplo, que se hace al cuerpo, que la vista, que el frío, y en nuestra ciudad es muy, muy, muy fría, entonces puede tener sus consecuencias académicas, ¿no es cierto? Qué sé yo, a lo mejor este 25%, a lo mejor al final del año no va a poder cumplir sus objetivos de avance, por ejemplo, de su materia. Entonces, yo puedo encontrar una causa de estos 25% de estudiantes. ¿A qué se puede deber? A que ellos se dedican a trabajo nocturno, ¿no es cierto? Puede ser seguridad, pueden estar de turno, ¿no es cierto? Y pueden estar de viaje, pueden ser transportistas, ¿no es cierto? Pues saben que el transporte pesado, qué sé yo, no tiene horario, tiene que cumplir horas, y puede ser una de esas actividades también, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el 70? ¿Qué pasa con la otra mitad? Si quieres saber, ¿qué pasa con la otra mitad? Entonces, es importante en algunos de los casos también. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué interpretación le podemos dar a estos 75%? ¿Mm? ¿Qué se les lleven a la mente? ¿Qué puede ser? Ah, 75 estudiantes trabajan en diferentes trabajos. ya, es una interpretación. El 75% de estudiantes, ¿no? Se Eh, dedican a otras labores o a otros trabajos. ya, trabajan eh, en horarios diurnos, digamos así, ¿no? En horarios diurnos, ¿ok? Simplemente estoy separando lo nocturno de lo diurno. De este 75% se dedica de estudiantes trabaja en horario diurno. Cualquier tipo de actividad también, ¿no es cierto? Entonces, la interpretación siempre debemos tomarlo desde estos dos puntos de vista, de aquellos que sí trabajan y de aquellos que posiblemente no trabajan. Ahora, estos trabajan de actividad nocturna, estos pueden trabajar en la actividad diurna, ¿no es cierto? De estos de que se dedican a actividad diurna, puede existir un porcentaje de estos que trabajan de actividad diurna que tienen trabajo a alto riesgo, qué sé yo, pueden estar en contactos de peligro, qué sé yo, pueden ser electricistas, qué sé yo, se dedican o tienen actividades, eh, iniciativas propias, no sé, tienen su propia empresa, son importadores, son exportadores, trabajan en el agro, y qué sé yo, tienen granjas cosechadoras de hortalizas, no sé, hay muchas formas de interpretar eso. Y eso lo vamos a practicar en esto, ¿no es cierto? Fíjense, mi interpretación es en base a la tabla que hemos determinado, que es acá, que hemos sacado de aquí, ¿no? De estudiantes de este estudio. Una de las interpretaciones, fíjense qué es esta. ¿Qué representa F sub 8? Bueno, F8. Acá está F8. En este caso, mi F tendría que ser F sub 1, ¿no es cierto? F sub 1, yo lo voy a poner así. Fuente.
subíndice, ahí está. ¿Qué representa mi F sub 1? En todo caso, yo no voy a colocar así, ¿cierto? Yo voy a colocar así. ¿Qué representa mi F sub 1? ¿No es cierto? Yo entendería, ¿no? Significa que 8 estudiantes se dedicaron a estudiar la semana pasada entre 30 y 35 horas, ¿cierto? Por tomando en cuenta de que este es intervalo abierto, ¿no es cierto? Entre 30 y 35 horas. ¿Es cierto? Sí, porque en mi tabla, fíjense, tengo que entre 8 estudiantes, mi F sub 1 está entre 30 y 35 horas. ¿Ok? ¿Qué significa mi XM sub, en este caso sub 4? ¿No es cierto? Voy a copiarme esto. Aquí, ¿no? Aquí. Aquí está, ¿no? X, X sub M sub 4, ¿no es cierto? Significa que 7 estudiantes se dedicaron de estudiar en promedio, bueno, repito, ¿no? Significa que 7 estudiantes dedicaron en promedio a estudiar la pasada semana 7 horas. Aquí tengo se movió. Ahí, no, 51 horas, ¿no? Entonces voy a mi tablita, mi promedio es 51, entonces quiere decir de que 7 estudiantes en promedio estudiaron 51 horas, ¿sí? En promedio han estudiado 51 horas, ¿verdad? Ahora, aquí está, esta otra interpretación. ¿Qué pasa con el valor de F o valor relativo F sub R? En este caso no estoy dando bien el dato, ¿no? 0,15 es esto, 0,15 es este, ¿no? Entonces FR sub 2, me voy a copiar esta notación, FR sub 2, ¿no es cierto? Aquí. FR sub 2 está aquí, ¿no? ¿Qué representa eso? Y F porcentual. Esto, ¿no? Por 2 también, ¿no? Esto sería así. FR porcentual por 2. Ah, ya, aquí no es lo mismo entonces. Aquí, porcentual. ¿Sí? Así. ¿Qué representa esto? Ahí está. Mi FR sub 2 es mi frecuencia relativa. Sub 2, en este caso, mi F sub 2 está aquí. Es este, ¿no es cierto? Es este. Acá, aquí voy a poner. Se me varía. Ahí está. Ahí está. ¿No? Para que no tener. FR sub 2 es 0,15, pero mi FR sub 2 porcentual es FR porcentual es este, ¿no? 15%. Esto es igual. Voy a poner 15. Ya, ahí está. ¿Qué representa? Eso quiere decir que el 15% de estudiantes dedicaron a estudiar la semana pasada entre 36 y 41 horas, ¿cierto? Entonces, ya estoy manejando este intervalo, ¿no es cierto? Ya estoy tomando este intervalo. Me voy a la frecuencia